datos que han venido trabajando paso 2 paso 3 que el profe Javier les suministró datos. Entonces, el primer punto dice que con base en los datos calcularán los grados de acumulados y pronosticarán las fechas de cosecha. Eso lo hicieron en el paso 2. Entonces estos dos puntos es, tomen el informe del paso 2, verifiquen la retroalimentación que el profe Javier les hizo, si hay que hacerle algún ajuste, pero digamos que eso ya lo hicieron. Listo. Entonces, estos dos primeros puntos que están viendo en pantalla ya los hicieron. Van al informe paso 2, el grupo va al informe al paso 2, toma ese punto, si hay algún ajuste que les haya hecho el profe Javier, pues valga la redundancia, ajustan eso para entregarlo en este informe final, pero no deben hacer nada salvo revisar que tengan algún ajuste. Me voy a saltar a la siguiente página y la siguiente dice que van a calcular el valor de evapotranspiración por Penman-Monthey. Eso lo hicieron en el 3. Entonces exactamente lo mismo que los dos puntos que les acabé de mencionar, es ir a paso 3, verificar si el profe Javier les solicitó algún ajuste y hacerlo, aplicar el ajuste, pero este punto ya lo hicieron. Entonces digamos que el paso 5 está diseñado para compilar lo que ustedes hicieron en paso 2 y paso 3, por eso es por proyectos, y tiene otros dos puntos adicionales. El punto adicional sería este que no les mostré ahorita. Me disculpan, se los voy a subrayar para que sepan de cuál estamos hablando. Dice que con base en el climograma determine las épocas aptas para el cultivo, las marginalmente aptas y de presentarse épocas no aptas, definirlas. Presenta un esquema de manejo de cultivo para cada una de las tres épocas. Cada cultivo cuenta con una franja óptima de desarrollo en términos de temperatura y precipitación. Con esto se define en el tiempo, para nosotros el climograma da cuenta de un año. Con esto se define la época apta como aquella en la cual el cultivo se encuentra en esa franja óptima. De igual forma para la marginalmente apta y de presentarse no aptas, pues definirlas. Entonces, básicamente esto es lo que deberíamos revisar. Entonces voy a dejar de compartir esta guía. Quería mostrarles la guía. Les voy a mostrar un Excel que yo tengo aquí. Y luego, profe, si usted está de acuerdo, les damos nuevamente el espacio para que resolvamos cualquier inquietud que se haya presentado. Sí, más que Yo, todos ellos que pregunten. eso, claro que sí. Yo aquí tengo unos datos de una estación X. Están los datos para todo el año. Ahí ven a la izquierda el mes, junio, julio, agosto, hasta diciembre. ¿Qué datos tenemos? Tenemos temperatura mínima, temperatura máxima, humedad relativa, la precipitación en el día, precipitación en la noche. Estas estaciones miden datos de 7, hay una medida a las 7 de la mañana y una a las 4 de la tarde. Entonces cuando dice precipitación día es entre 7 de la mañana a 4 de la tarde y cuando dice precipitación noche es de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Quiere decir eso que la precipitación de la noche se mide a las 7 de la mañana y va de las 4 de la tarde del día anterior hasta esas 7 de la mañana del día siguiente. Y cuando hablamos de precipitación día, esta se mide a las 4 de la tarde y es la precipitación acumulada desde las 7 de la mañana que se hizo la primera medición del día hasta esa hora que son las 4 de la tarde. La suma de las dos, día-noche, la precipitación total del día, que normalmente es el dato que le da a uno la estación meteorológica. Aquí yo logré obtener los desglosados, pero normalmente uno tiene la precipitación diaria y con eso es suficiente. El brillo solar, y esos serían los datos que me da la estación. Vamos a ponerle un color
uno diferente, un rojo. Esas son las variables que mide la estación. Aquí yo hice el ejercicio con un cultivo que en Colombia no es tan común y es el olivo, que son los árboles de los cuales obtenemos las aceitunas. En Colombia, que yo sepa, solo que yo conozca, hay olivos en Boyacá y no conozco en otra parte de Colombia, algo en Cundinamarca, algunos árboles, pero de resto no hay, que sepa, no hay olivos por ahí. Eh, para el cultivo del olivo eh, se evaluó, se buscó la temperatura base y la temperatura superior para hacer el ejercicio. Este ejercicio se fundamenta en el concepto de integral térmica. Y la integral térmica es un concepto sencillo y define una franja de temperaturas entre las cuales una especie determinada realiza actividades metabólicas. Por fuera de esa franja se estima que el vegetal no realiza actividades metabólicas. Y esas actividades metabólicas son el crecimiento, la diferenciación, la fructificación, todas las actividades fisiológicas que nosotros tenemos en un cultivo. A nosotros generalmente nos interesa la fructificación. Casi siempre nuestro producto agrícola va a ser un fruto, un grano, pues en función del cultivo. En algunas ocasiones tenemos forrajes o tintes u otra cosa, pero casi siempre el producto es una fruta o, o alguna parte del vegetal. Entonces digamos que la integral térmica, al definirme esa franja en la cual el vegetal realiza actividad fisiológica, me permite predecir las fechas de cosecha. Y esto se utiliza mucho, sobre todo en zonas no tropicales, en las subtropicales. Recuerden que la zona tropical está entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Eh, Nosotros no tenemos sino dos estaciones, verano, donde llueve poquito, y el invierno, donde llueve todos los días, ¿cierto? Casi siempre, esas dos. Nosotros somos verano e invierno y la diferencia es que en uno cae más, nos aporta más agua que en la otra. Los que están por fuera de esta franja son subtropicales y tienen las cuatro estaciones, son primavera, verano, otoño e invierno. El invierno generalmente viene acompañado de caída de agua en forma sólida, nosotros la conocemos como nieve. En ese momento casi todos los vegetales entran en un receso fisiológico, los animales igual. Si ustedes han visto por ahí alguna película, en otoño los árboles se ponen de color naranja o amarillo, pierden las hojas, esas especies ya están adaptadas a perder las hojas precisamente porque cesan actividad fisiológica, entonces no evapotranspiran, entran en latencia los vegetales. En zona tropical no pasa eso. Entonces, el concepto integral térmica se ha usado mucho en zonas subtropicales para predecir fechas de cosecha. ¿Por qué? Porque ellos deben saber el día óptimo de la siembra para que alcancen a cosechar antes que llegue el invierno. Porque si ellos no han cosechado cuando llegue el invierno y comienza a nevar, a caer nieve, el vegetal prácticamente va a morir. Si no cosecharon antes de la nieve, pierden la cosecha porque el vegetal pues entra en latencia, la nieve lo quema y no cosecharon ese año. Nosotros tenemos la ventaja que no tenemos ese tema con las estaciones, nosotros podemos sembrar todo el año y por eso no le hemos prestado mucha atención al concepto. Sin embargo, ahora con el tema de cambio climático y con la variabilidad climática que tenemos, se le está comenzando a prestar atención porque esta es una herramienta que me va a permitir predecir manejo de plagas y enfermedades y pronosticar mi cosecha en condiciones de variabilidad climática. Nosotros no usábamos integral térmica porque nuestro clima era muy estable. Si ustedes, algunos de ustedes han hablado con un agricultor mayor o algún familiar, el abuelo, ellos sabían cuándo sembraban y casi que cuándo cosechaban y el clima era muy estable. Sabían casi que cuándo empezaban las lluvias y cuándo terminaban. Y eso era muy variable, muy exacto, se movía de pronto unos días o algo, pero
pero solía ser muy estable, ya no. Y ustedes creo que lo han percibido en los últimos años, que ya el clima a veces uno no sabe cómo se va a comportar. En este momento, en teoría, estamos en verano, los que somos bimodales, y en la realidad es que hemos tenido un invierno incluso fuerte, y los que son monomodales también han sentido que se ha comportado un poco raro. Entonces, en paso 2 calculamos grados día usando la ecuación de Tussaud. Existen muchos modelos para calcular integral térmica y la mayoría se basan en la temperatura mínima y la temperatura máxima. Entonces, la ecuación de Tussaud, que es esta que vemos aquí arriba, dice que los grados día acumulados se pueden calcular como la temperatura media menos el valor de la temperatura base. ¿Cómo se calcula la temperatura media? Como el promedio entre la mínima y la máxima. Tomo la mínima, le sumo la máxima, la divido entre 2, esa es la temperatura media del día. A esa temperatura media le resto la base, que está aquí, en azul, y ese resultado me define los grados día que ese vegetal acumuló en ese día, los grados de calor. El ejercicio está planteado para que ustedes pronostiquen cosecha a 300 grados día. Entonces, cuando llegue a 300, o se pasa un poquito, aquí pasa de 298.9 más 2.75, que es el 22 de mayo, lo ven aquí, pues ya tenemos 301 grados día. Entonces, si yo siembro el 10 de enero, me salté una, perdón. Si yo siembro el 10 de enero, debería tener mi primer cosecha el 12 de marzo del mes 3, con 303 grados día. Siembra los 10 días y la segunda cosecha si es el 22 de mayo, siembra los 10 días y mi siguiente cosecha debería ser el 29 de julio, perdón, y así sucesivamente. Algunos de ustedes me van a decir, pero profe, es que el olivo solo da cosecha un año. Sí, cada vegetal, ustedes pueden coger el maíz, el frijol, la palma de aceite, la papa, la gulupa, el aguacate, la yuca, el plátano, el que ustedes quieran. Cada vegetal, cada especie, tiene un valor específico de temperatura base y temperatura superior que define la integral térmica. Y también unos grados día a los cuales, eh, para el caso nuestro, tiene su fruto. Entonces, a uno le dicen, por ejemplo, yo siembro maíz en clima cálido, caliente, muy caliente, y otro en clima frío. Y a uno le dicen, no, es que el maíz de clima caliente da cosecha más rápido que el de clima frío. No, el maíz da cosecha a unos grados día. Que en clima cálido lo acumule más rápido, sí, pero los grados día a los cuales el maíz da cosecha es el mismo independientemente de donde lo sembremos. Si el clima es muy frío y esa temperatura media es muy bajita, va a estar muy cercana a la base, entonces va a acumular poquitos grados día. Si el clima es muy cálido, la temperatura media va a ser alta y va a acumular muchos más grados día en cada día. Entonces, eh, esa es una herramienta muy interesante porque me va a permitir pronosticar fechas de cosecha. Entonces, ese sería el paso 2. Con esos datos, yo lo que hice, y aquí les quiero mostrar un ejemplo de cómo podrían hacerlo, no es el único, pero es un ejemplo por si tienen duda de cómo se hace, y es el punto que mencionaba la guía, por eso se las mostré, de pronostiquen las épocas aptas, las marginalmente aptas y las no aptas. Entonces yo me fui a referencia bibliográfica y normalmente uno en la revisión de literatura le dice para un cultivo en particular cuál es la temperatura óptima. Entonces yo busqué para el olivo y me dice que la temperatura óptima para ese cultivo está entre 20 y 24. Esa es la única que ustedes deben buscar, cuál es la temperatura óptima. Entonces, en el olivo la mínima es 20 y la máxima es 24. Si venimos aquí
y voy a copiar estas dos aquí para que nos quede cerquita y lo visualicemos más fácil. Voy a colocar aquí abajo los valores iniciales. Entonces, ustedes aquí observan, vamos a ver si nos cabe todo el año. Ustedes aquí observan, lo voy a pegar para que lo podamos ver todo, los valores de integral térmica. Entonces la integral térmica me dice que el cultivo desarrolla actividad fisiológica entre 15 y 27. ¿Y cuál es la óptima? Entre 20 y 24. Entonces la mínima es 15. Entonces entre 15 y 20, 15 es la mínima, que es la base. A partir de 15, el olivo en este caso, estamos hablando del olivo, desarrolla actividad fisiológica. Entonces la óptima es entre 20 y 24. Entre 15 y 20 desarrolla actividad fisiológica, pero no está en el óptimo. Entonces, ¿cuáles son los amarillos? Los marginalmente aptos. Por encima de 24, el olivo, 24 que es el rango óptimo máximo, es el tope máximo de lo óptimo, la integral térmica va hasta 27. Entonces, entre 24 y 27 será la franja superior marginalmente apta. Ya tengo las aptas y las marginalmente aptas. ¿Cuál es lo apto? El resto. Entonces, por debajo de 15, que ahí arranca la temperatura base, y por encima de 27. ¿Qué es lo no apto? Lo que esté por fuera del valor o de los límites del integral térmico, o sea, entre la temperatura base y entre la temperatura superior. Cualquier temperatura que esté por fuera de eso es no apta, porque el cultivo simplemente no desarrolla actividad fisiológica. Entonces yo lo que hice fue tomar una tabla y se los hice solo con las temperaturas mínima, máxima y la precipitación, que ese es el climograma. El ejercicio dice que con base en el climograma, no les traje la gráfica porque de pronto así con números visual y con colores lo puedan visualizar más fácil. Entonces vamos a hacer el ejercicio así, si lo comprenden. Entonces yo tomé la temperatura media del mes, de los 12 meses, la mínima y la máxima. Y la comparé con estos valores. Entonces vamos con el primero. Enero tiene una temperatura media de 20. Está aquí. Entonces la pinté del mismo color. Está en el rango óptimo. Enero tiene una mínima de 15.4. Es marginalmente apto. Y una máxima de 24.5. Es marginalmente apta. Lo mismo para todos los demás meses. Donde encontré temas no aptos? En la temperatura mínima de mayo, junio y julio, que están por debajo de 15, y la de noviembre. Entonces, si esto es bimodal, son los meses de verano, normalmente tenemos humedad relativa baja, y los que vivan en clima frío saben que esos meses son los propicios para que haya heladas, que baje la temperatura en las madrugadas sobre todo. Entonces, ahí están pintadas para la temperatura media, mínima y máxima. Las zonas aptas son las verdes, las marginalmente aptas son las amarillas y las no aptas son las rojas. Entonces a uno le dicen presente un esquema de manejo del cultivo. Entonces si yo trabajo sobre la temperatura media, en general podría decir que el cultivo está muy cercano a la zona apta todo el año. Yo lo hice estricto por los números, pero miren por ejemplo abril. Abril la temperatura media es 19.9 y la apta empieza en 20. Digamos que para el olivo en general pasar de 19.9 a 20 es 0.1 grados, realmente está muy cercano. Entonces digamos que en general, si bien por color, está haciendo, yo lo hice así estricto, si es menos de 20 es marginalmente apta, y ahí los subrayé. Pero mire que hay unos que están muy cercanos, 19.9, 19.5, 19.7. Eso casi que podría tomarse como apto. Si estuviesen muy cercanos al 15,
Entonces uno dice, sí, ya eso es marginalmente apto, muy cercano al no apto. Miren que no hay ninguna siquiera en 18, la más bajita es 19. Lo mismo para esas temperaturas. Si bien hay unas que son no aptas, pues no están tan bajas, están 14,9, es casi 15, digamos que no es tan delicada la situación no apta, ¿cierto? Entonces ese es el esquema de manejo, cómo ven esas temperaturas, en el caso de las temperaturas, con respecto al día a día, en realidad es mes a mes para ese cultivo. En general, si vemos por colores, ese cultivo a lo largo del año va a estar en zona marginalmente apta. Entonces, a ustedes les ha tocado y seguro han percibido que la agronomía nuestra en algunos momentos funciona por modas. Llegó la moda de sembrar yuca y todos sembramos yuca. Llegó la moda de sembrar gulupa y todos sembramos gulupa. Llegó la moda de sembrar aguacate y todos sembramos aguacate. Llegó la moda de sembrar caña, eh, palma de aceite y todos sembramos palma de aceite. Y sembramos, pero a veces no percibimos, ¿será que mi zona, mi finca, si es apta, no solo en cuanto a suelos, porque normalmente hacemos un análisis de suelos, voy a decir normalmente, pero si preguntamos, a veces nos encontramos con que ni siquiera los agrónomos a veces hacemos análisis de suelos, digamos que hacemos análisis de suelos, pero el clima a veces, por no decir en muy pocas ocasiones, le prestamos atención. Hacemos este cuadrito con colores. Si yo voy a sembrar el cultivo que sea uvas, todo el mundo está sembrando uvas, y yo quiero sembrar uvas porque ese es el cultivo del futuro, y miro esto, yo no, mi finca está casi toda en amarillo, incluso tiene rojo, ¿será que sí? ¿Será que sí yo voy a obtener con esos colores una producción, lo que dicen que produce en estas condiciones? Yo le puedo manejar muy buena nutrición, muy buen manejo de plagas, muy buen manejo de enfermedades, las labores culturales al día, hacer análisis de suelos, pero si el clima está marginalmente apto y yo sé que la integral térmica me dice el rango de temperaturas en las cuales ese cultivo desarrolla actividad fisiológica, por más nutrición, por mejor suelo, por mejor control de enfermedades que yo le haga, él se me va a demorar más tiempo. Hagan de cuenta maíz de clima frío con maíz de clima cálido en dar la cosecha. Entonces todos me dicen que el maíz produce a los 3 meses y yo lo siembro y a mí se me demora 9. Es que tu clima es frío. Él sí produce, pero se te va a demorar y puede que no produzca lo mismo. Entonces, el ejercicio está pensado en eso, cómo tomar decisiones diferente que todos estuvieran verde. Si ustedes miran la precipitación, ahí no hay nada que discutir, está todo en verde. O sea, por agua no vamos a tener problema. Por temperatura hay que analizarlo. Como les digo, estamos en unos valores, estos sobre todo de la media, están cercanos al rango mínimo del apto. Uno podría decir, sí, pues no son tan bajitos, no son 15, pero están en amarillo. Entonces uno ya debe comenzar a interpretar eso. Listo. Son amarillos, pero muy cercanos a la franja óptima. Me arriesgo y siembro el olivo en esa finca con esos valores. Si estuviese todo verde, pues no hay problema. Es una zona apta. Entonces, el sentido del ejercicio es ese, que ustedes definan, por eso se los hice con colores, porque a veces uno mira el climograma y ve el gráfico, pero como que bueno, y yo que le analizo eso. En cambio con colorcitos creo que queda un poco, al menos visualmente más claro, es más fácil predecir dónde no va a ser apto, cuáles son las zonas. Entonces a uno le dicen, dígame las zonas aptas de temperatura media, cuáles son las que están en verde. Dígame las zonas aptas de temperatura mínima, no habría ninguna, ¿cierto? Si somos estrictos en los números. ¿Cuáles son las aptas en temperatura máxima? Los verdes, los 4 verdes que ven ahí. ¿Hay zonas no aptas en temperatura? Sí, en temperatura mínima sobre todo.
Entonces, ya uno ahí lo que entra a analizar es, bueno, ¿qué le pasa al olivo cuando yo lo tengo en una zona no apta? Ah, no, que al olivo se le caen las flores y la temperatura está por debajo de 15. Ah, pues ahí sí poseemos problemas porque si se le caen las flores, pues no hay aceituna, ¿cierto? Entonces, uno ya cuando tiene esas franjas, y ese es el esquema de manejo que da que pide la guía. Si yo estoy en una zona no apta, ¿será que hay alguna alternativa de nutrición, por ejemplo, que me ayude en ese momento? Entonces sí hay. Entonces, es ir amarrando lo que ya hemos aprendido en otros cursos. Yo podría hacer con esos datos y en esa zona roja las siguientes actividades para evitar que el cultivo tenga una afectación grande. Y ese es el ejercicio. La compilación de todo ese análisis sería el informe, colocan los grados día, la predicción de fechas de cosecha, este análisis, colocan el climograma, la evapotranspiración y ese conjunto sería el informe de la actividad final. Entonces, profe Javier, si quiere, resolvemos inquietudes, no sé si le parece. Sí, señor. Bueno, preciosos estudiantes. ¿Qué inquietudes tienen? Por favor, las pueden hacer. Yo sí les recomiendo que pregunten, chicos, porque estamos en la evaluación final y esta es pues como la retroalimentación más efectiva que podemos nosotros dar, más clara y más concisa. Entonces, por favor, los invito. Adelante, Buenas noches, tutores. señor. ¿De dónde, digamos, sacan el promedio de las temperaturas aptas, marginales aptas y no aptas? Buena pregunta. Eh, la, lo primero es definir los valores de la integral térmica, la base y la superior. Estas dos me definen la zona marginalmente apta y la no apta. Entonces, ¿cuál es lo no apto? Lo que esté por fuera de la integral térmica. O sea, ya con la integral térmica, con la base y la superior, yo ya sé la no apta. Y por revisión de literatura busco cuál es la apta, o sea, la óptima, si quieren decirlo mejor. A uno siempre le dicen la temperatura óptima para producir frijol es esta. Entonces, tengo la óptima o la apta, y la diferencia entre estas dos con respecto a la integral térmica me genera las marginalmente aptas. O sea, las marginalmente aptas, que son las que no están en la zona óptima, pero que están dentro del rango de la integral térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que el vegetal, la especie que estoy analizando, en ese rango va a hacer actividad fisiológica. No está en el óptimo, pero desarrolla actividad fisiológica. O sea, si yo voy a producir papayas, las papayas no van a crecer tan rápido, pero van a crecer. Si estoy en la no apta, lo más probable es que no tenga papayas. Entonces, la clave es tener los valores de la integral térmica. Y por revisión de literatura buscar esa franja óptima. Y esa franja óptima me define por defecto la marginalmente apta. Y ahí ya tengo las tres zonas. No sé si queda clara la respuesta. Sí, profe, muchas gracias. Mientras hay otra pregunta, no sé si hay algún estudiante de Medellín, les voy a pedir que revisen el correo institucional que les compartí un mensaje y me cuentan por correo en el sentido del mensaje que les envié. Listo, mi profe. Profe, Sí. Sí, siga, adelante. profe, ¿uno puede trabajar sobre los cultivos que ya veníamos trabajando o no? Eh, voy a dar una respuesta que espero no suene grosera. Por supuesto, deberían trabajar con eso porque ya tienen eso hecho. La idea no es que hagan eso de cero. No voy a decir tienen porque eso sería irrespetuoso, pero claro, la idea es esa.
tomen lo que hicieron en paso 2, tomen lo que hicieron en paso 3, eso ya está listo, lo compilan para el informe final y con los mismos datos que han venido trabajando, aprovechen eso, claro, para que no se pongan ahorita a hacer cosas de cero, ya tienen eso adelantado. Lo único raro que tendrían que hacer, si lo quieren hacer con colores, es lo que vieron ahorita que les estoy mostrando todavía, para el cultivo que han venido trabajando, por supuesto, esa es la idea. Sí, señores, con esa Ok, actividad que, o sea, con ese cultivo que han venido trabajando. ok, tutor, muchas gracias. Muy bien. El siguiente, ¿quién más, por favor? Jacqueline. Chicos, si ustedes no preguntan, da a entender que ustedes están entendiendo. Y qué bueno. Profe, Profe, Adelante. por el lado. Sí, yo sí tengo una Profe, duda. una Mire, preguntita. Yo tengo una sí, duda también. sí, adelante. Profe, entonces yo puedo tomar los pasos que llevaban de los del trabajo 2 y el trabajo 3 para hacer eso. Claro que sí, esa es la idea. Como estamos trabajando por proyectos, el informe final recopila lo que hicieron en los dos pasos previos. Entonces Sí, sí, Ah, señor. ya. así es, tal cual. Profe, nosotros básicamente pues con el grupo colaborativo que tenemos ya hemos subido como un 70% del trabajo. Quisiéramos saber si cuándo nos pega la retroalimentada para ver si vamos bien o no. Listo, esta noche les hago la retroalimentación. Entonces, de acuerdo a esta web conferencia, pues ya hay un sustento mayor, ¿cierto? Entonces, sí, señor. Por eso, pues todas las inquietudes que ustedes las vayan a realizar escribiendo en el foro, la pueden hacer acá también, que ya con el profe Diego de Medellín, él nos va a retroalimentar de otra manera, pues más clara. Adelante, tranquilo. Profe, otra preguntita. Ahí no debe tener una fórmula o algo así. No, pues cálculos no deben hacer ahorita porque los cálculos ya los hicieron en paso 2 y 3. Sí, claro. La idea, Mm, pues si ustedes recuerdan, paso 2 y 3 estuvo abierto casi 2 meses cada una, pues un mes y medio, un mes larguito. Y esta última dura 15 días, entonces la idea es que no tengan que hacer cálculos porque es muy corto el tiempo y Sí. traigan lo que ya calcularon, valga la redundancia, en los pasos 2 y 3 y en este último lo que hagan es como un análisis global, como ya tienen todo junto, hagan Sí. el tema de las temperaturas y hagan un análisis, es más que todo de análisis, pero ya sobre el Es panorama que, completo, ya calcularon todo. sí, es que Ah, bueno, profe. ellos ya lo tienen, la idea es recopilar la información, nada más. Exacto, ¿De acuerdo? esa es la idea, así es. Ujú. Siguiente, Jacqueline y los demás. José Alexander, ¿ya? Pregunten, chicos. Ya, Jacqueline profe. tenía una duda ahora, sí. ¿Nadie más? Hay 27 participantes. Bueno, 25. Siga, Jesús. Profe, trabajo lo envió en el Excel, sino No se le escucha bien. Vuelve y repita. en Excel, profe, le envió el trabajo, ¿sí no? Así como íbamos trabajando, ¿sí no? En Excel, sí, señor. Ok, profe, muchas gracias. Ajá. ¿Quién más, por favor? Daniel, Sí, buenas Carmen. noches. Buenas noches. No, claro. Habla Silvia. Ajá. Hola, Lidia. Puerto Asís, Putumayo. Adelante. Gracias. Bueno, tutores, es lo siguiente, no tanto, digamos, es como de la tarea, sino que me surge una inquietud con respecto, pues, con respecto a todo lo de las temperaturas y eso sobre, digamos, en un caso real, digamos, yo estoy ubicada acá en Puerto Asís
Y como decía el tutor, o sea, digamos, el olivo solamente dice que se da, digamos, por el lado de Cundinamarca, ¿no? Una parte de Cundinamarca o algo así. Entonces me causa como una duda allí, una pregunta, digámoslo así. Digamos, acá en el caso de Puerto Asís, el cultivo, digamos, de guanábana, acá, o sea, florece, se le caen las flores. Entonces, eso quiere decir que ese cultivo no es de acá, o sea, que las temperaturas, bueno, toda esta cuestión no es, digamos, de la guanábana, no se da acá en Puerto Asís. Ya, porque nunca o sea, siempre donde han tenido guanábana nunca ha dado como una producción, sino que se le caen las flores, florece y se le caen las flores. ¿O eso se puede corregir con una fertilización o algo? Profe Diego. Pues yo no tengo el honor de conocer Puerto Asís, pues no conozco bien el clima, yo tengo idea que es cálido, si hay guanábana Es así, húmedo, pero es cálido húmedo. y ahí va el comentario, normalmente por temperatura, pues la guanábana es de clima cálido, no creo que haya problema, yo creo que el tema que Es por podría ser ahí fertilidad. sensible es la humedad relativa. Y la Ajá. humedad relativa Es asociada a presencia de algunos hongos que puedan afectar las flores. El manejo, si es humedad relativa, sí podría existir, como decía el profe Javier, el tema nutrición y control de hongos en las flores, es factible. o sea que se puede, digamos, corregir, digamos, con el manejo, digamos, de hongos y fertilización, creería, ¿no? Como para que sostenga como la flor, ¿no? Exacto, lo que pasa es que esos cultivos suelen ser, yo los llamo de esos cultivos que uno los siembra y ellos se van yendo solitos, si me entienden la expresión. Cuando yo me salgo a las zonas marginalmente aptas, ya no, el cultivo, pues él crece, o sea, el árbol está ahí grandote, ¿cierto? Eso no tiene Sí, sí. pierde. Y las flores uno lo ve frondoso, bonito, pero no produce fruta. Entonces, como yo no vendo hojas y el árbol sí bonito, pero pues yo vendo guanábanas, entonces Sí. tengo que ser un poco más estricto con el manejo, estricto en el sentido de estar monitoreando el cultivo más seguido, porque yo sé sobre todo que en esa época húmeda de invierno sobre todo, las flores se me van a poder afectar más fácilmente y él florece en esa época. Entonces él se estimula en la época de verano, comienza a florecer, luego llegan las lluvias, entonces yo voy a tener que ser un poco más estricto con el tema de control de hongos sobre todo y la nutrición previa para que el árbol esté preparado. Ok. Pero Muchas sí es gracias. factible manejarlo. Ok. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Listo. ¿Alguien más? Daniel Andrés, Carmen, Jacqueline. Yo tenía es que ahí la guía habla como del paso 3 que hicimos, que lo de la tabla de Perman-Monteil, ¿no? Y acá lo que nos explica como qué datos tendríamos que sacar de esa tabla, porque es una tabla pues súper grande. No, de Penman colocan la tabla o le compartan al profe el Excel con lo que hicieron en paso 3, no hay problema. Sí, señora. Y la otra duda es que, o sea, ahí nos pide como el paso 2 y el paso 3, ¿no? Y pues con el grupo nosotros hicimos, en el paso 2 hicimos con arroz y en el paso 3 hicimos con aguacate. Entonces, pues los datos no nos van a coincidir. Entonces, yo no sé ahí qué hacer. Bueno, digamos que para los cálculos no habría problema, porque ustedes calcularon evapotranspiración y calcularon fechas de cosecha. Hagan el Eso, análisis de los colores con el que hicieron fechas de cosecha. a ver, tomamos la tabla del paso 2 y anexamos como lo que usted tiene en pantalla, mejor dicho. Exacto. Y el análisis lo hacen para uno de los dos cultivos, tienen que escoger para cuál. Para que no mezclen arroz con aguacate, si no me falló la memoria, creo que me hice esos dos. Escojan uno de los dos y hacen el análisis de esos colores.
Pues nos quedaría pues mejor con el de arroz porque pues ya tenemos lo de las cosechas. Eso, sigan con arroz, sí, háganlo con arroz. Entonces nos tocaría hacer esta tabla que está coloreada y o sea, pintarla, o sea, tomaríamos estos datos como temperatura media, temperatura mínima, pero de la tabla del arroz, ¿cierto? Lo de Exacto, brillo sí. solar. Y eso sería todo. Sí, y el análisis, pues ya digamos que los colores están, pero escribirlo, todo lo que yo les dije al arranque, tratar de escribirlo en un párrafo, pues es hacer como el análisis de esos colores. Las zonas aptas son estas, las zonas no aptas son estas, las marginalmente aptas son estas, y cómo manejarían el cultivo. Por ejemplo, lo que decía Lilvia de la guanábana, ¿por qué se caen las flores? Entonces tenemos que manejar el tema de la humedad relativa con nutrición y tratar de interpretar eso en términos del arroz. Entonces, para saber cuáles son las actas y las no actas, es como aquí el arroz se maneja el 17, temperatura base y superior 33, ¿no? Entonces, esa sería el promedio donde se puede cultivar arroz. Exacto. ¿Cómo esa información? Y buscan la óptima, que la óptima puede ser más cercana, más alta, o sea, no es de 17, sino pronto les dice, cuando invento algo, de 22 a 25. Esa sería la óptima, que es la verde. Con el rango que me diste ahorita, calculan la marginalmente apta, y la no apta es la que esté por fuera de ese rango. Superior a 33. Exacto. Lo más alto. Y por debajo de 17, creo que fue que me dijiste. 17, sí. O sea, lo que esté por debajo de la menor y por encima de la superior ya es no apta, esa no tiene pierde. Y buscan ese rango, les define la marginalmente apta y la apta. ¿Cuál es la apta? La óptima. Buscan en literatura cuál es la temperatura óptima para el arroz. Esa es la óptima. Y lo que sobre de eso, entre el rango, es la marginalmente apta. A ver, digamos que la óptima es como lo que está en el centro de como decir, entre el centro del 17 y el 33. Esa la buscan en revisión, sí. El rango es 17-33, pero ustedes pueden encontrar, la óptima es entre 20 y 25. Entonces, entre 17 y 20 es marginalmente apta, y entre 25 y 33 es marginalmente apta, porque la óptima es entre 20 y 25. Ya, muchas gracias. Listo. Muy bien. Listo. ¿Quién más, por favor, Andrés? Porque ya tenemos poquito Profe, yo tengo tiempo, una Andrés pregunta. Cifuentes. Sí. Profe, tengo una ¿Quién pregunta. más? Yo, profe David Ramírez, no sé si me da paso a mí. Sí, señor. Bueno, vea, lo que pasa es que este tema de agroclimatología, a mí la verdad me ha parecido espectacular, súper importante, pero como decía el profe al principio de la charla, los climas actuales son muy variables, ¿cierto? Un ejemplo de esto es que hace 2 semanas en las noticias el IDEAM decía de que íbamos a entrar en lo peor del invierno, mejor dicho, un terror, que este será el principio del invierno, y ya llevamos 2 semanas con un calor impresionante que hasta los cultivos nos ha tocado regarlos. Entonces yo creo que, o de pronto pienso que esto es ahorita pues es muy complicado a través de esto, de uno calcular los grados días para predecir las cosechas, porque es que es muy variable. No sé qué opinión tenga el profe sobre esto. Dijiste algo que es muy cierto, porque a uno le dicen cambio climático y uno se preocupa. Si hay algo que es cambiante es el clima, ¿cierto? El clima por sí es cambiante. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que nosotros le alteramos los patrones normales. Lo que decíamos al inicio, uno sabía cuándo era invierno, cuándo era verano y ya ni idea, lo que acabaste de mencionar. En teoría venía el invierno y mira que resultó lo contrario. Lo bueno de la teoría de grados día es que si ustedes, por ejemplo, tienen, o uno tiene una estación, o incluso no tiene que ser una estación, puede ser algo sencillo como un termómetro, que uno consigue termómetros muy baratos, creo que el más barato vale 10.000 pesos, y él te da la temperatura máxima, mínima y la humedad relativa del día.
Y si uno es juicioso y va y toma al final del día o muy temprano en la mañana ese valor, podrías ir calculando los grados días reales, no del promedio histórico, que es lo que estamos haciendo con el Excel que yo les estoy presentando en pantalla, sino que uno podría en un escenario como el que mencionas de cambio climático, ir calculando y ya con sobre esa base ir haciendo la predicción de cuándo podría ser la cosecha en un escenario que no sea tan estable. Entonces lo interesante de la herramienta es que se podría incluso manejar día a día, haciendo mediciones con un instrumento que te dé máxima mínima en temperaturas, humedad relativa, al menos con esas dos ya uno podría comenzar a hacer predicciones. Y eso le sirve para eh, desarrollo de plagas y de enfermedades. Si ustedes buscan en revisión de literatura, ya hay cálculos de grados día acumulados para el desarrollo de hongos y de los insectos más representativos de los cultivos. No están todos, obviamente, porque hay cultivos que no son tan comunes, sobre todo internacionalmente, pero si uno busca arroz, maíz, frijol, palma de aceite, que son cultivos que en el mundo son muy comunes, seguramente uno encuentra la plaga característica. De hecho, si ustedes leyeron el artículo de Dagati, es el análisis de grados día de una plaga específica. Entonces uno ya puede casi que si hace monitoreo, si hace manejo integrado de plagas y enfermedades, y hace los monitoreos, predecir cuándo podría tener la mayor infestación o ataque de una plaga, por ejemplo, o de una enfermedad en función de las variables climáticas. Y ya como para redondear la respuesta, digamos que aquí en campo no lo usamos mucho, pero Holanda, y ustedes saben que Holanda es un productor agrícola muy importante, ellos trabajan mucho con invernaderos. eh, eh, Realmente lo que es un invernadero, que es una atmósfera totalmente controlada, nosotros a veces usamos solo cubiertas, ellos usan invernaderos, controlan todas las variables, y ellos usan integral térmica y estos cálculos que aprendieron para pronosticar y más que para pronosticar, para hacer la logística de siembra, y ya saben cuándo van a vender. Todo su esquema de comercialización está en integral térmica, porque ellos pueden controlar temperatura, humedad relativa dentro del ambiente, y casi que sembrando el día ellos ya saben cuándo van a cosechar y saben que a los 2 días se están vendiendo y ya se comprometen con los clientes. Entonces digamos que eso es lo que nosotros entendemos como agricultura de precisión. Ellos lo han llevado hasta ese punto. Gracias, profe. Bueno, por aquí dice Jairo. eh, no puedo comunicar con los integrantes del grupo. ¿Será que lo puedo presentar el trabajo final individual? Sí, señor. Si ninguno de los integrantes participa, usted lo puede presentar de forma individual. No hay problema. El trabajo es colaborativo, chicos. Pónganse de acuerdo y entre todos aportan un granito de arena y entregan el trabajo. No recibo trabajos que una vez mira que el uno envió un trabajo, el otro no, colaborativo. Si ya no participan en el foro, pero es que es muy importante que participen en el foro, pues porque ahí uno se da cuenta quiénes participan y quiénes no, pero sí lo pueden entregar individual, caso tal que nadie se comunique. ¿Qué otra pregunta tienen, estimados estudiantes? Aprovechemos. ¿Qué otra preguntita? No sé si de pronto Jairo, Juraida, Juraida tenga que preguntar algo, Karen, Kevin, Sí, ¿nadie profe, más? buenas noches. Buenas noches. Sí, pues tenía una duda en lo de en donde dice aptas, en lo de pues que eso es buscarlo en la literatura, ¿verdad? O sea, digamos, para el cultivo de arroz que nosotros vamos a trabajar. Y de acuerdo a eso ya buscar lo que son marginalmente aptas y pues las no aptas estarían por debajo de 13 y por encima de 33, que es el rango que está la temperatura base para el arroz. Así es, tal cual.
Ok, profe, ¿sí? muchas gracias. Por aquí para responderle a Daniel, pues si ellos no están interesados, preséntelo usted solo. Daniel Alejandro Luna. Bueno, ¿quién más, por favor? Nadie más, pues para que el profe también pueda ir a descansar. Pero si hay más preguntas, adelante. Bueno, Profe, la última pregunta. sí, señor. El plazo para entregar, estamos muy encima y esta clase pues era indispensable para el desarrollo. ¿Hay posibilidad de ampliar el plazo un poco para la entrega? Ay, ¿qué le digo yo, profe? Profe, ¿qué le decimos a estos chicos? Mm, Profe, ¿cuándo ven a entregar? Diga que sí. el 28. No, lo que pasa es que Pues, tengo otro compromiso. Es que tengo bastante trabajo y si el adelanto, pues me va a incrementar más. ¿Qué le decimos, profe? sí, Me porque gana. entregan el 28 y usted tendría una semana para calificar desde el Sí, señor. 29. Sí, siempre son bastante. Ah, que usted tendría que tener todo al 5. El tema es, no sé cuántos tenga, profe, que sí lee para calificar, porque si usted le da días, usted tendría menos para calificar. Sí, señor. No, pero pues sí lo pueden hacer. Este trabajo desde hoy Ujú. lo pueden empezar a ir aportando tampoco. O sea, no es tan difícil. Es recopilar a evidenciar el profe. ¿Mm? Sí, realmente los cálculos nuevos no deben hacer cálculos nuevos, mejor dicho, es más el análisis, No. hacer este de colores. Pues no tienen que hacer la de colores, ese es un ejemplo que quise traerles como para que fuera más lúdico el tema, pero lo pueden hacer con el climograma, no tienen que hacer pues ese de colores. Sí, señor. Sí, para asegurarnos entreguen el 28, porque es que me queda largo, profe. Me queda largo, estimado estudiante. ¿Listo? Sí, señor, esta grabación está quedando grabada. Y yo se la subo Ajá, sí, señor. Yo la comparto. ¿Alguien más? Profe, una preguntita. Ahí donde Ujú. dice brillo solar es el promedio de cada mes, ¿no? Profe, profe, Tenía el micrófono cerrado, qué pena. Sí, señora, es el promedio del mes. Ah, y la humedad relativa también es el promedio del mes. Así es, así es. O sea, básicamente lo que tenemos que sacar es promedios del cultivo de arroz, digamos lo que estamos trabajando con eso. Sí, lo que está en el Excel que les presenté, que creo que están viendo todavía, son promedios mensuales, así es, de temperatura mínima, máxima, la media, brillo solar y humedad relativa. Bueno, gracias. Con gusto. bueno, pues Pregunta, profe, profe. yo creo que sí. Pues esta tablita pues me pareció súper interesante y muy práctica para la interpretación. La podemos llevar pues en nuestra presentación o hay que necesariamente presentarla en el climograma. Como climograma digo. Profe Javier, ¿usted Profe qué dice? Diego. Pues por mí pueden ponerla en colores, pero no sé qué diga el profe Javier que tiene a cargo el Sí, curso. señor. No, sí lo pueden poner Sí. en colores, sí, señora. Sí, no hay ningún inconveniente. Ah, bueno, muy amable, gracias. Ujú, listo. Bueno, profe, pues no hay más preguntas, ¿no, muchachos? Los estudiantes pueden permanecer un momentico allí. Si no hay más preguntas, profe Diego, muchas gracias. Mil bendiciones. Le agradezco mucho, profe. No, es con mucho gusto. Saludos a todos los estudiantes, que
Que Sí, terminen muy claro que bien el sí. curso, el profe los ha acompañado muy bien, entonces aprovechen ahí el profe, yo Sí. me retiro y los dejo ya en lo que sigue la actividad y lo que necesiten a Ajá. la orden. Mi profe, con mucho gusto. Listo, profe. Gracias. Gracias. Gracias, Bueno, profe. Bueno, bueno, chicos, no se me vayan a ir. Gracias, profe. Bueno, estimados estudiantes, les agradezco de verdad inmensamente, no se me vayan. Quiero decirles que hay algunos estudiantes, no los voy a mencionar, eh, que no me han presentado la actividad anterior. Entonces,